Pues aquí continuamos en Hoy por Hoy Madrid y este viernes tenemos el privilegio de conversar con una de las voces más emblemáticas de la radio y de la televisión en España. Es Miguel de los Santos, es periodista, presentador, escritor, testigo de excepción de la evolución de los medios en nuestro país. Su carrera abarca más de 6 décadas de historia audiovisual. Desde sus inicios en Radio Intercontinental hasta su consolidación como rostro y voz de programas míticos en televisión española, Miguel de los Santos ha sido narrador de nuestro tiempo y sigue siendo memoria viva de la comunicación en nuestro país. Yo soy un escritor frustrado, lo reconozco. Por eso seguramente he escrito tantas cosas y he adaptado tantas cosas para la radio, ahí es donde mata un poco el gusanillo. Yo tengo una máquina de escribir portátil que me compré hace muchísimos años, que ya no funciona ni nada, a la que prácticamente trato y cuido como el famoso balón que tenía a la puerta de su casa Alfredo Di Stéfano, sí, al que besaba y bajo el cual le escribió la leyenda Gracias vieja. Pues más o menos yo me lo puedo adjudicar a la máquina de escribir. Yo quería ser escritor, pero sobre todo en esa época y en mi casa no entendían esa circunstancia ni esa vocación. Bueno, pues en este 2025, año en que celebramos el centenario de Radio Madrid, su testimonio cobra un valor aún más especial. Además, acaba de publicar su último libro, Flor de Avispa. Es una novela con prólogo de Sergio Ramírez que nos transporta a la compleja realidad de Nicaragua, país que conoce bien por sus reportajes y por sus vivencias personales. Miguel de los Santos, ¿qué tal? Buenos días. Hola Carlos, buenos días, y no veas lo emocionado que me siento de encontrarme otra vez ante estos micrófonos a los que serví con pasión y no sé si con o no, con acierto, durante 30 años. 30 años, que fue Radio Madrid, fue tu casa. Fue mi casa, sí, aquí viví las primeras experiencias profesionales más importantes de mi vida y aquí dejé de arrepentirme de no haberme decidido a ser escritor desde el comienzo, que era mi verdadera vocación, porque la radio se apoderó de mí. Le escuchábamos, lo decía por ese fragmento que hemos escuchado ahora de la entrevista que le hacía Carmen Pérez de Lama en el año 1987, en la que decía que era escritor frustrado, frustración que ya no tiene, ¿no? ¿O hubiese querido escribir más? Me hubiera gustado que la vida me concediera más tiempo para escribir, es decir, haber podido escribir antes, pero he sido un afortunado de los medios de comunicación, de la radio y de la televisión fundamentalmente. Me fueron también las cosas desde el principio. Encima me utilizaron como una especie de enviado especial volante, tanto la radio como la televisión, y me he pasado la vida con la maleta al hombro recorriendo países, fundamentalmente Iberoamérica, lo cual no me permitía el tiempo necesario que hace falta para escribir con cierta decencia y realismo. ¿Cuánto tiempo hacía que no venía a Radio Madrid? Pues no puedo hacer la cuenta, pero mucho, la verdad es que mucho. La verdad es que estuve con Iñaki, porque somos amigos de mucho tiempo. Iñaki fue reportero de un programa que hacía yo, reportero mío. Tengo orgullo decirlo así, como tantos otros personajes famosos de la actualidad. Es una cuestión de edad, ni más ni menos, de generación. Pero desde la época de Iñaki, pero no su último año, quizá 2 años antes de abandonar el Hoy por Hoy, Iñaki Gabilondo. ¿Y ha cambiado mucho la radio? Hombre, esto es un paraíso. Esto le ha sucedido como al Estadio Santiago Bernabéu. Sí. Es decir, yo empecé a ir al Bernabéu cuando tenía 15 años y aquello, bueno, pues era un estadio decente, importante, donde sucedían cosas. Y me pasó lo mismo con la radio. La SER era la meca de todo profesional que quería dedicarse a esto, a este oficio de contar cosas. Y aquí vine a parar, afortunadamente, por la decisión personal de Eugenio Fontán, después de haber hecho una especie de mili profesional durante 7 años en Radio Intercontinental, que por aquel entonces era una emisora tan importante que le hacía la competencia a Radio Madrid. Así es. Y así llegué aquí. Pero me encontré algo parecido al Estadio Bernabéu de aquella época, y ahora esto es el Bernabéu de la actualidad. Esto es una maravilla. Vamos, aquí estamos en un estudio de grabación que no es el estudio principal, creo yo, no lo es, de la cadena SER, ni mucho menos. Y vamos, esto lo hubiéramos querido nosotros como estudio central de la cadena SER en aquella época. Usted participó como locutor en la creación de un producto de esta casa que todavía perdura, que se llama Matinal SER. ¿Cómo fue aquello?
Pues aquello me sorprendió, porque yo era el último el último mono del paisaje radiofónico de la SER. En aquellos momentos yo compartía micrófono en esta casa con gente como Bobby de Glané, José Luis Péquer, Joaquín Prat, Juan de Toro, Guillermo Carán, Raúl Matas, gente tan importante, histórica de la radio y de la cadena SER principalmente. Y cuando de repente aparece la ley Fraga, en la cual se levantaba un poquito, se atisbaba un poquito de libertad para los medios independientes de hacer información, don Antonio Calderón, que era un adelantado por sí mismo a todo lo que se nos venía encima, era el director de emisiones y programación de la SER, me llama un día y me dice, vas a presentar el primer informativo que vamos a tener. Pero yo, ¿cómo me voy a atrever ahora a hacer eso? No, tú no te preocupes, que vas a tener como redactor jefe a Manolo Martín Ferrán, que era buen amigo mío en aquella época, y yo voy a estar al frente a la dirección del informativo. Y efectivamente fui la primera voz en decir cosas que no decía Radio Nacional de España en aquel famoso parte o diario hablado al que nos veíamos obligados a conectar todas las emisoras del país. Pero luego tenía programas propios, no sé, ¿cuál recuerda con más cariño o en cuál se sentía más a gusto? Pues indudablemente el que me dio el premio Ondas, el que me dio el premio Nacional de Radio, el que me dio el premio de Popularidad de Pueblo, el programa mío por antonomasia aquí se llamaba en principio La Hora de los Santos y finalmente La Noche de los Santos. Y era un programa sencillo, un programa que no me inventé yo, lo construyeron los oyentes. Ahora, fue a partir o a raíz de un empecinamiento mío de que la SER programara a partir de las 12 de la noche algo decente, porque cuando yo llegué solo se ponían discos sin continuidad, discos dedicados, y cuando me dirigía el director de programas, don Manuel Rodríguez Cano, para pedirle que me diera esa hora, las 12 de la noche, dijo, pero bueno, si a esa hora la gente no escucha la radio, está viendo la televisión, porque la televisión cerraba entonces a la 1 de la madrugada. Yo le dije, bueno, pero hay mucha gente que no puede ver la televisión, que no tiene televisión, que trabaja por la noche, que está en los hospitales, déjeme hacer algo. Y así estuve 2 años dando la matraca, hasta que al tercer año resucitó. Al tercer año, don Manuel Rodríguez Cano me llamó y me dijo, presénteme 2 folios con un proyecto para la noche. Y a mí no se me ocurría qué hacer por la noche. Y entonces, en lugar de eso, grabé una cabecera con unas campanadas de la Puerta del Sol que daban lentamente, bom, bom, bom. Y la voz de Juan Vives, que es otro histórico de esta casa, que decía, las 12 en punto, la medianoche, un hombre solo a la caza de lo imprevisto, Miguel de los Santos en La Hora de los Santos. Y entonces sonaba la música de fondo de la película El bueno, el feo y el malo. Pom, pom, pom. Como estar solo ante el peligro, ¿no? Eso es. Y entonces yo aparecí esa noche, la primera noche, y dije a los oyentes, miren ustedes, no sé si me están escuchando 1, 2 o 3 millones de personas o nadie. Pero si hay alguien del otro lado del micrófono, por favor, dígame qué radio quiere que haga para usted a estas horas. ¿Qué le gustaría escuchar en la radio? Inmediatamente se produjo una llamada telefónica. Entre tanto, yo puse un disco para cubrir tiempo en espera de esa llamada, pero vamos, a los pocos segundos se produce la llamada telefónica de un estudiante de periodismo que quería... Dijo, mire, ya que usted me ofrece la oportunidad, estoy haciendo la tesina y necesito las medidas antropométricas del príncipe de España. El príncipe de aquella España era don Juan Carlos. Claro. Y dije, pues mire, esto es algo que se va de mano. Yo no puedo en estos momentos saber cuáles son las medidas antropométricas, pero igual que hay una persona que pregunta, la radio es mágica y puede que haya alguien que responda. Bueno, espere usted a ver si tenemos suerte. Dejamos correr la música un poquito más, otra llamada, y era el marqués de Mondéjar, de la casa del príncipe, a decirme, mire usted, acabo de oír a esta persona preguntar esto y quieren tomar nota, y yo le digo cuáles son las medidas antropométricas de Su Alteza Real. Dije, no, en público no, vamos a hacerlo discretamente, le paso con los compañeros de control, ellos toman nota, y etcétera. Y ahí, cuando me dieron, dimos la respuesta al demandante, al oyente que lo había preguntado,
Y el programa estaba hecho, porque segundos después llamó a una señora y decir, mire usted, yo vivo en la calle del Pez de Madrid. ¿Podrían decirme por qué esta calle se llama de esa manera? Y efectivamente un oyente llamó y dio toda la historia de la calle del Pez. Un programa... Y luego llamaron de Sevilla, de Valencia, de Barcelona a preguntar pues todo por el árbol genealógico, por la historia y tal, etcétera, etcétera. El programa efectivamente que querían los oyentes. Y luego fíjense, porque a Miguel de los Santos le ofrecieron la posibilidad de dirigir los 40 principales y se negó. ¿Por qué? No, hombre, me negó como si te lo hubieran ofrecido a ti, estoy seguro, cuando estás en plena trinchera. Esto tira mucho, esto de ponerte ante el micrófono y decir cosas y hacer tu programa y desarrollar el oficio para el que te has venido preparando tanto tiempo. Meterme a dirigir en un despacho no era lo mío. Se lo agradecí al director general de entonces, a Eugenio Fontane, y le dije, muchas gracias, pero yo quiero seguir en la trinchera. Aquello me costó un pequeño impasse en la marcha de mi carrera, porque noté que no le había gustado nada esta negativa mía y estuve un año casi sabático. Bien es verdad que como me quedé libre de espacio de continuidad permanente, como tenía hasta entonces, surgieron las retransmisiones. Y entonces empezaron a enviarme al Festival de San Remo, que estuve retransmitiendo 8 años, de ahí pasé a Eurovisión, empezamos ya a entrar en ese círculo de cubrir los eventos culturales que se pedían, que sucedían en cualquier lugar del mundo. Y ahí llega el momento de mi personal descubrimiento de América, porque de repente se presenta el Festival de Viña del Mar, donde iba a debutar ese año Joan Manuel Serrat, con el que yo había hecho buena amistad. Además, le hice la primera entrevista aquí en Radio Madrid en castellano, cuando presentaba su primer single con 2 canciones en catalán tituladas La Tieta y Cansó de Matinada. Esas eran las 2 canciones de Serrat. Bueno, me enviaron a Chile, al Festival de Viña del Mar. Seguí yendo cada año y ahí conocí a Pablo Neruda, donde hice la famosa entrevista por encargo extraño o extraordinario a Manolo Martín Ferrán, que había empezado a hacer Hora 25, y el día que yo salí hacia Chile, es el año 69, lo recuerdo bien porque me traje, entre otras cosas, el libro de 20 poemas de amor y una canción desesperada de Neruda, dedicado personalmente, y ahí figura la fecha con su nombre, etcétera, etcétera. Y cuando me iba a Barajas a tomar el avión, esas cosas que se dicen entre compañeros, vosotros lo sabéis bien, me dijo Manolo, ¿para dónde te mandan ahora? Digo, voy a Chile a cubrir el Festival de Viña del Mar. Y me dice, ¿quieres algo? Que es lo que se le dice a un amigo. Me dijo, tráeme una entrevista con Neruda. Bueno, y entonces llegué, ya desde ese momento el Festival de Viña desapareció de mi cabeza y empezó a aparecer la gorrilla verde de Don Pablo, y dije, a por él voy, y me lo traje. Bueno, yo no sé, ese poco apego por los despachos que nos ha contado, que le llevaron a rechazar ser el director de los 40 principales, eso fue lo que le llevó también a rechazar ser el director de programación de Antena 3 de radio. No sé si alguna vez se ha arrepentido de este tipo de decisiones después con el paso del tiempo. Mira, con el paso del tiempo siempre hay algo de lo que arrepentirse. Solo me he arrepentido de una cosa, es que después de haber sido muñidor junto a Manolo Martín Ferrán de lo que fue Antena 3 Radio en aquellos momentos, por encargo personal del equipo de Adolfo Suárez, precisamente, en aquellos momentos, cuando llegó el momento en que nos quisieron compensar aquel esfuerzo a Manolo y a mí y repartir los cargos, le ofrecieron a Manolo la dirección general y a mí la dirección de contenidos y programación, y yo la rechacé porque era mi momento álgido aquí en la SER, y nunca me arrepentí de decir que no. De lo que sí me arrepentí es después de haber hecho ese servicio, que había hecho en definitiva, crear una nueva cadena libre en aquellos momentos, que no se me ocurriera ni siquiera decir, bueno, como recuerdo de esta aventura, darme un par de acciones o 3. Porque ahora sería accionista de A3 Media. Y sin embargo, aquí estoy con las manos vacías. ¿Qué le vamos a hacer? Le iba a preguntar si recuerda la primera canción que escuchó en su vida, pero no hace falta que se lo pregunte, porque la fonoteca ya nos lo ha respondido por usted. Yo creo que todo el mundo tiene un primer chispazo de memoria musical en lo primero que recuerda o que ha escuchado. Yo me acuerdo estar en una de las viviendas que tenía aquella casa, porque eran casas que tenían 4 o 5 viviendas, y estaba en una de ellas, me recuerdo, muchas veces me he recordado,
en el suelo, recortando un ejército de marina completo, preparando los soldaditos de marina, y escuchar a una muchacha que teníamos que murió, que a mí me adoraba, que estuvo en mi casa muchos años, se casó y siguió teniendo la familia en una de las viviendas estas y tal, que se llamaba Paca. Y me acuerdo que estaba cantando esta canción, que es la primera canción que yo recuerdo haber oído cantar nunca en la vida. Mira mi brazo tatuado con este nombre. Tatuaje de Concha Piquer en casa de sus abuelos. Sí, era una casa que guarda para mí los recuerdos más entrañables de toda mi vida. Ahí me crié porque yo nací cuando la guerra civil, en plena guerra civil. Mi madre estaba en estado de buena esperanza cuando estalló el movimiento el 18 de julio del 36 y estaba precisamente pasando el verano, como fue en el mes de julio, en la casa de mis abuelos. Era una casa de aquellas que ya prácticamente han desaparecido, que tenía cuadras con caballos, con mulas. Yo he trillado en las parvas del pueblo con aquellas mulas. He intentado segar cuando era niño allí. He vivido una vida rural de niño muy generosa y muy alegre a pesar de las circunstancias. Y la casa de mis abuelos pues fue emblemática para que recuerde aquellos años. Y recuerdo que era un día que llovía, mi padre no había salido a cazar como le gustaba y se quedó. Él era un manitas, todo lo contrario que yo, que soy un desastre, y le gustaba construir radios de galena. Uh-huh. Y entonces, como llovía y no salió a cazar, se quedó en una especie de taller que tenía allí, trabajando en hacer una radio de galena. Y yo me recuerdo sentado en el suelo haciendo ese recortable con soldaditos de la Marina Española, lo que había entonces, soldaditos de papel, y de fondo escuchando Tatuaje, que es la canción de Concha Piquer que oímos ahora. Sí. ¿Qué papel jugaba la radio de aquellos años 50, 60 que la hacía tan poderosa? ¿Qué tenía aquella radio? Era una radio cuya precariedad informativa suplía con un talento exacerbado por parte de los profesionales. Ten en cuenta que los pioneros que llegaron a la radio inicialmente venían de sectores que nada tenían que ver con el periodismo. Eran generalmente, pues hombre, yo recuerdo que aquí en la SER uno de los primeros fue un famoso tenor. Hubo actores que se incorporaban desde el teatro directamente a la radio. Eran pocos los periodistas que venían, eran gente del mundo de la creatividad. Y por tanto desarrollaban su talento a través del sonido, a través de la palabra. Escritores de teatro que escribían guiones para la radio, guiones creativos, los famosos seriales, los teatros, adaptaciones de los clásicos del siglo de oro. Todo aquello hizo que fuera una radio que inmediatamente sería sustituida por la televisión, y por eso la radio se transforma en lo que es ahora. Se transforma en un medio puramente informativo, inmediato y para mí imbatible. Cuando hablan de las tentaciones de si la radio ahora con las redes sociales, como cuando llegó la televisión, que el futuro era, no os preocupéis los que seguís en la radio, que vais a desaparecer antes que la propia radio, todos y cada uno de vosotros, que nos ha pasado a todas las generaciones. La radio es inmortal. Pero en aquel momento había temor a la televisión. Bueno, hubo algunos críticos, en fin, había temor. Yo, por ejemplo, yo tuve miedo a que me llamaran de televisión, y me llamaron de televisión. Y dije que no la primera vez. A la tercera fue la vencida y dije que sí. No me gustaba porque la televisión de entonces te coartaba mucho la libertad de todo. La iluminación era muy pobre de recursos técnicos, el sonido también, tenías que manejarte yo por ejemplo que presenté programas cara al público, la famosa Gran Ocasión, que para que tus oyentes se hagan una idea, fue un precedente de la famosa Operación Triunfo posterior. Bueno, cuando creé la Gran Ocasión, los sábados por la noche, 2 horas en directo, me tenía que mover con micrófonos de cable, de metros y metros de cable, para ir de un sitio a otro. A veces se me olvidaba el cable, el micrófono lo dejaba encima de la mesa donde había hecho la entrevista a un personaje, me iba al centro del plató a hacer la pregunta y no tenía sonido, claro. Anécdotas de estas te pasaban. O te salías de la iluminación, el set te lo iluminaban, te marcaban el sitio donde tenía que estar. Eso te quitaba la naturalidad que sí te
te proporcionaba la radio, ¿no? Ujú. Pero bueno, yo creo que la televisión fue una amenaza absurda, porque lo que fue, lo que hizo fue ocupar el lugar que hasta de espectáculo que hasta entonces ofrecía la radio a sus oyentes, es decir, los teatros, los concursos, los shows musicales, todo eso se apoderó de ello la televisión, obviamente, pero entonces la radio reaccionó inmediatamente y creó la radio de la inmediatez, de la información, en todos los ámbitos y en todos los sentidos. Hemos encontrado también en el archivo de la cadena SER y de Radio Madrid una retransmisión de Miguel de los Santos desde Los Ángeles de los premios Oscar. Adelante, Miguel de los Santos. Buenas noches, España, y feliz madrugada a todos. La SER se dispone a contarles en directo, como único medio desplazado a Los Ángeles, la 58ª edición de los Oscars de Hollywood. Tras una ceremonia previa en la que las cámaras de la ABC han recogido con el mayor de los detalles la masiva afluencia de público en los aledaños del Dorothy Chandler de Los Ángeles, donde va a tener lugar esta ceremonia de entrega. Es posible que la Oscars, televisión y la radio actuales se las cámaras parezcan han introducido poquito a las que usted conoció. No me llames de usted más, por favor, Carlos, que se me había olvidado decírtelo antes. Somos colegas, ¿no? Cuando la ves, la televisión, escuchas la radio, ¿comprendes la evolución que han tenido ambos medios? Sí, claro. Era la evolución esperada, ¿no? Llegan nuevas generaciones con nuevas ideas, la tecnología mejora. Lo único, fíjate, la televisión yo creo que se ha visto más afectada que la radio desde el punto de vista de la creatividad. ¿Y esto por qué es? Porque, hombre, el ser humano tiende a la comodidad, por mucho que trabajes. Entonces, la técnica ha relajado un poco el talento de los creadores del medio, fundamentalmente en televisión. Yo creo que llegar a prácticamente a la robotización del medio televisivo ha limitado ese talento que se tenía entonces para, con los pocos medios de que se disponía, crear cosas que llamaran poderosamente la atención al espectador, ¿no? Entonces hoy se basa mucho todo eso en la tecnología. Sin embargo, la radio ha incrementado el talento, precisamente porque ha aumentado el talento de los profesionales de la radio, de los que tenéis todavía la suerte de seguir disfrutándola, porque aquí, si bien la tecnología pues ha hecho que tengáis unos estudios maravillosos como este en el que estamos ahora, que me parece una nave espacial, ¿no? Maravilloso, sin embargo, esas otras competencias que han venido surgiendo de otros medios técnicos, como son las redes sociales, la propia televisión, la multiplicación de las ofertas televisivas que han surgido, de la propia radio, etcétera, ha hecho que se agudice el ingenio por parte de los profesionales y penséis en fórmulas, en formatos, en maneras de expresión mucho más actuales, más novedosas, más importantes. Y luego hay otra, y es la libertad. Estáis disfrutando de un país en libertad, del que yo solo viví prácticamente las últimas 2 décadas escasamente, ¿no? Pero los primeros años de la radio para nosotros, para los que veníamos del periodismo, fueron un tormento, porque decía, Dios mío, ¿para qué me he preparado? Y eso que entonces yo vengo de la famosa Escuela Oficial de Periodismo, todavía no era una carrera universitaria, ¿no? Pero en definitiva yo buscaba otras cosas que no me pude encontrar. Bueno, hace poco la radio ha tenido la oportunidad de demostrar también su músculo, ¿no? El 28 de abril, que fue el día del gran apagón y que se veían a muchas personas, corrillos, ¿no? de ciudadanos en las calles en torno a la radio, y eso demuestra el poder que sigue teniendo la radio. Naturalmente, ellos se lo han perdido. A mí no me sucedió eso porque tengo media docena de transistores en mi casa. Y todavía escucho la radio por transistor, y cuando me voy con mis perritos por la dehesa de la Villa, me llevo mi radio y sigo escuchándoos con muchísimo gusto. De manera que, pero tú fíjate que la radio, si es que la radio, cuando la gente habla de amenazas que vienen sobre ella, la radio, bueno, parece que ha bajado, que viene, que tal, nada. Son ganas de incordiar innecesariamente. Tú acabas de hablar del apagón y de lo que sucedió. Pero yo te voy a recordar el famoso 23F. Esta casa puso en contacto a la sociedad, y yo estaba ahí en ese control, porque fuimos
Con lo que estaba ocurriendo dentro del Congreso. Claro, fuimos convocados a combate. Mira, aquello, Rafael Luis Díaz era el compañero que fue enviado a cubrir la sesión del Congreso, en aquel momento que era, me parece, la investidura de Calvo Sotelo, después de la renuncia de Adolfo Suárez. Efectivamente. Y con él iba un personaje que no deberíais perder de vista, aunque el pobre ha fallecido ya, me refiero a su nombre, se llamaba Emilio Olavarrieta. Emilio era un técnico que viajó conmigo a muchos lugares del mundo a hacer cosas, retransmisiones como esta que acabas de escuchar, como Ruano, que eran dos técnicos maravillosos y compañeros excepcionales, que fue el que cuando desalojaron la gente los golpistas, desalojaron el Congreso en aquel momento, tuvo la genial idea de dejar conectada una línea directamente con el hemiciclo del Congreso. ¿Qué pasa? Esa línea es una línea microfónica que venía directamente a un estudio como este, bueno, casi como este. Y ahí, claro, nos congregaron a toda la gente, a toda la grey de la emisora para seguir aquello y estar informados, y a partir de ahí nos dieron instrucciones y todo el mundo se movilizó, los de deportes, los de cultura, los de todo, a la calle para cubrir aquello, pero tuvimos y dimos a los oyentes la posibilidad de saber qué estaba sucediendo allí dentro. Esa fue la radio, esa fue la SER, esa fue esta casa. Y Radio Madrid ha cumplido 100 años este año, pero hace 10, yo no sé si recordarás esto, Miguel, hace 10 ya nos felicitabas en el 90 cumpleaños. Tengo que decir que cuando yo llegué en 1964 aún no había cumplido los 40 Radio Madrid, y ahí tuve la oportunidad de conocer todavía a pioneros de la emisora. Estuve 29 años en la cadena SER, todos ellos en Radio Madrid, aunque realmente fui un presentador que anduvo más fuera de la emisora que por los estudios, ya que desde que llegué me encargaron retransmisiones de todo tipo. Eso me llevó a viajar por Italia, por toda Iberoamérica, prácticamente la mitad de Europa, etcétera, etcétera. All of me. Why not take all of me? Y su última novela precisamente nos lleva a los tiempos convulsos de la revolución sandinista en Nicaragua. Se titula Flor de avispa. ¿Qué le llevó a escribir este libro? Bueno, una deuda contraída con Ernesto Cardenal en el 99. La figura de Cardenal a mí me había llamado poderosamente la atención desde mucho tiempo atrás, desde mucho antes de estallar incluso la revolución sandinista. Yo aterricé por primera vez en Managua en 1975 con un equipo de rodaje de Televisión Española. Íbamos a hacer una serie de reportajes. Habían transcurrido 3 años desde el tremendo terremoto que asoló la capital, la ciudad de Managua, y me veo con mis compañeros recorriendo el centro de la ciudad, todavía entre escombros, ver asomar los alféizares de los edificios, de los palacetes, de las calles, a ras de suelo, a ras de piel. Aquello fue un impacto para nosotros. Desde ese momento el país entró dentro de mí en una especie de interés muy específico, muy especial con respecto al resto del continente que ya había conocido y venía conociendo. Y me interesé por su gente. Allí conocí además en la ciudad de León a Carlos Mejía Godoy, cuando todavía no había tenido el éxito que posteriormente tendría aquí en España con sus canciones, la Misa Campesina Nicaragüense, en fin, con su grupo, los de Palacagüina. Y conocí a gente muy interesante. Pero no llegué a conocer a Ernesto Cardenal. De él tuve referencia por sus poesías, pero sabía que era un sacerdote que se había unido a ese movimiento de la teología de la liberación, ese movimiento eclesial, que en principio vio con buen ojo la Santa Sede, un movimiento distinto que surgió de una reunión de obispos de la región muchos años atrás, en el 68, la llamada Reunión de Esquipulas, donde decidieron los obispos que había que tomar el Evangelio al pie de la letra dentro de lo que estaba sucediendo en toda aquella zona centroamericana. ¿Y qué quería decir en su esencia la teología de la liberación? Pues en su esencia lo que dice el Evangelio, dar de comer al hambriento, enseñar al que no sabe, vestir al desnudo, etcétera, etcétera. Pero
surge la revolución sandinista liderada por Daniel Ortega y secundada por Sergio Ramírez, que es el prologuista de mi novela precisamente, hoy día en España amenazado de muerte por quien fue su compañero, por el gobierno del que él fue vicepresidente además, como le sucede a Carlos Mejía Godoy, exiliado también, a Yoconda Belli, la escritora con quien estoy en contacto también aquí en Nicaragua, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque toda esta gente que se involucró en el sueño de aquella revolución, en la que tantos creímos en aquel momento, sobre todo los que conocíamos el país, se sintió decepcionada antes o después. Un día me entero de que el famoso Ernesto Cardenal, al que nunca había llegado a conocer, se sale del gobierno al que había pertenecido durante 10 años como ministro de Cultura, se pasa a la oposición. Y viene a mi memoria la imagen de años atrás, cuando recién asumida la cartera de Cultura del gobierno revolucionario, aterriza en Managua su santidad Juan Pablo II. Y allí se produce aquella imagen que dio la vuelta al mundo, en la que el ministro de Cultura, Ernesto Cardenal, se arrodilla a besar la mano del Papa y el Papa la retira y le recrimina. Y en ese momento le aparta de la Iglesia con una fórmula que se llama ad divinis, renuncia a todos sus atributos sacerdotales. Y sigue de ministro de Cultura durante 10 años. Yo estaba en Caracas rodando unos documentales y me entero que tras esa involucración y ese periplo, Ernesto Cardenal se ha ido a la oposición y se marcha a Solentiname, a un maravilloso archipiélago nicaragüense, a crear unas escuelas artesanales para proteger a los más desfavorecidos del país. Y allí crea lo que se llama el arte primitivista, uno de cuyos artistas es el autor de la portada de mi novela, de Flor de Avispa. Que es maravillosa, la podemos ver. Sí, un pintor que se llama Jairo Sandino, curiosamente, pero que nada tiene que ver con César Augusto Sandino, el famoso revolucionario nicaragüense de los años 20, en una guerra en la que Nicaragua se enfrentó a los Estados Unidos, nada más y nada menos. Bueno, y entonces digo a mis compañeros, cambiamos el rumbo. Volveremos aquí, a Caracas, pero vámonos inmediatamente a Nicaragua. Nos trasladamos a Managua. Bien, es verdad que me traslado yo con un camarógrafo y el de sonido, y dejamos la otra unidad en Caracas rodando ya los planos generales, etcétera, en la parte documental, y me desplazo a Solentiname, sin contar, sin previo aviso, pero al fin conozco a Ernesto Cardenal, me saluda, me recibe muy amablemente y allí le planteo las dos preguntas. Primero, ¿me puede usted describir la desgracia histórica de su país durante todo un siglo? 43 años bajo el dominio de la saga de los Somoza, una dictadura horrorosa, capaz de crear una cárcel como la cárcel del Chipote, en la que han desaparecido miles y miles de nicaragüenses, han sido asesinados extrajudicialmente, otra serie de ellos, y torturados todos los que van allí a parar simplemente por el hecho de ser disidentes. Llega la revolución, se despierta el sueño de una libertad, y ese revolucionario que lidera el movimiento, llamado Daniel Ortega, sigue manteniendo abarrotada la cárcel del Chipote con un gobierno tan dictatorial como el de los Somoza. ¿Me puede usted explicar qué maldición ha caído sobre su patria, sobre su tierra, sobre su país, si a todo esto le añadimos la cantidad de fenómenos telúricos que le han asolado durante todos estos años? Bueno, él me da una respuesta que está reproducida como introducción de la novela, en una entrevista, a lo largo de la entrevista, y ahí me insinúa, utiliza como metáfora la flor de avispa. Me responde con una pregunta: ¿usted sabe qué es la flor de avispa? Yo le digo que no. Me dice, bueno, es una flor endémica de Chinandega, que es una región nicaragüense, que tiene unas hojas maravillosas de múltiples colores, un atractivo fantástico, una corola que produce un néctar riquísimo, que devoran los zánganos y no permiten a los insectos menores ni siquiera acercarse, los matan antes de que la prueben. Esa es mi patria, ese es mi país, como la flor de avispa. Ese nombre se me queda a mí ya en la cabeza, sobre todo cuando al despedirnos él me dice, bueno, usted volverá a su país, escucharán
las respuestas de este viejo cura, las tomarán con asombro, otros con indiferencia, otros con escepticismo, pero en 2 días todos se habrán olvidado de ello. Si usted quiere hacer un favor a mi país, escriba un libro. El libro es inmortal y queda ahí para siempre. Y si no, que se lo digan a Cuba, que aún sigue viviendo del mito literario que la ha sustentado, la revolución. Cuando años más tarde yo volví a mi país, seguí en mi trabajo, seguí viajando, haciendo mis reportajes, siempre tuve en la cabeza la idea. Cuando ya me retiro de los medios y empiezo a escribir, publico mi primer libro, las 2 primeras novelas, en el 2019 me entero de que Ernesto Cardenal está gravemente enfermo, que el Papa Francisco le ha enviado al entonces arzobispo de Managua, el arzobispo Báez, a confesarse con el sacerdote como prueba de que le devuelve sus atributos sacerdotales. Me llega una fotografía de la agencia EFE que he reproducido al final del libro, donde se está produciendo ese momento histórico en el que muere, y en ese momento digo, tengo que escribir el libro, tengo que escribir la novela. Mi desgracia y mi pena es que me llevó tiempo de documentación y a él solo le pude llevar un borrador inicial de lo que sería la novela. Me hubiera gustado que pudiera leerla, porque no sé si la crítica ha sido o no ha sido generosa conmigo, pero aparte de mis hijos, creo que es lo mejor que he hecho en mi vida. Pues esta es la historia que nos cuenta Flor de Avispa, de Miguel de los Santos, editada por Pie de Página. Una vez, Miguel, la directora de este programa le preguntó a Marta González Novo, le preguntó a Iñaki Gabilondo cómo sería la radio del futuro. Iñaki le respondió que sería como la sociedad, porque la radio siempre se adecua a la sociedad como un guante, ¿no? A una mano. Usted, tú, ¿cómo crees que será la radio del futuro? No creo que se diferencie mucho de esta, por eso mismo, porque estamos viviendo una evolución social muy importante en España y en el mundo, y la radio siempre acompaña la evolución. Yo que sigo manteniendo una relación con Iñaki muy estrecha, él estuvo conmigo en la Asociación de la Prensa haciendo un debate sobre mi primer libro, muy divertido, por cierto, nos lo pasamos muy bien con todos los compañeros allí, sobre el libro Relatos de mi memoria, donde cuento un sinfín de anécdotas y cosas en las que él está involucrado también, y ahí nos lo pasamos muy bien. Después, la revista profesional Antena, de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión, me encargó, cuando se cumplía también a propósito del año de la radio, que le hiciera una entrevista yo como amigo a Iñaki. Y nos reunimos en un hotel cerca de donde él vive, pues nos gusta allí reunirnos de vez en cuando, y estuvimos conversando, más que una entrevista, lo que hicimos fue un diálogo bastante divertido en ese momento, y me ratificó esto mismo que me has dicho, que me has recordado, Carlos, y de lo que yo participo. La radio siempre se acomoda a las necesidades de la sociedad, al modelo de sociedad que vivimos, y por tanto lo que quiera la sociedad será lo que haga la radio del futuro. Y la SER, que ha sido pionera históricamente de la radiodifusión en España, no olvidemos que la SER nace años antes, nace con la República todavía, en la República, años antes que Radio Nacional de España. Precisamente Franco crea Radio Nacional de España en el 37 para dar la réplica al efecto de comunicación favorable a la República que tenían las emisoras de Radio Ibérica, que es como se llamaba la cadena SER por aquellos tiempos. De manera que la radio, igual que me dijo Cardenal del libro, es eterna. Cuando Miguel de los Santos le dijo a su padre que quería ser periodista, él le preguntó que de qué iba a vivir. Sí. Y Miguel de los Santos le dijo, pues de esto. ¿Él llegó a verle vivir de esto? Sí, hombre, y además se fumó buenos puros de lo que le traía de La Habana cuando viajaba allí a... precisamente la primera vez que viajé a La Habana a hacer un reportaje para la primera serie que se hizo sobre Iberoamérica en televisión española, se titulaba Con otro acento, y me esmeré
en Pinar del Río, que es donde están las fábricas de los puros de vuelta abajo, los famosos lanceros, esos larguísimos. Mi padre entonces fumaba puro, siempre ha fumado puro todavía, en comprar la mejor caja que había de puros, y lo primero que hice, él se había retirado, ellos vivían cuando ellos murieron en Valdemoro, que fue el pueblo suyo de toda la vida. Claro, yo estaba en Madrid, pero cuando volvía de un viaje me acercaba a verles un ratillo y a contarles cosas que sé que le gustaban. Y ese día me presenté y le dije, tienes la respuesta a lo que me dijiste, fúmate esta caja de puros a mi salud. Se echó a reír y bueno, creo que lo pasó fenomenal con aquellos puros. Miguel de los Santos, periodista, presentador, escritor. Su última novela, lo recordamos, es Flor de avispa, editada por Pie de Página. Miguel de los Santos es memoria viva de este país. Muchas gracias por venir hoy por hoy Madrid, a Radio Madrid, que siempre seguirá siendo su casa. Muchas gracias, Carlos. Estoy seguro de ello. Me he emocionado en volver a trasponer estas puertas, pero me gustaría despedirme con un fragmentito, 6 renglones, del prólogo de Sergio Ramírez, que ha tenido la delicadeza de dedicarme en la novela. Él dice, en una parte de dicho prólogo, en la novela, y no lejos de la realidad, confluyen nicaragüenses y costarricenses marcados por la aventura, descastados, contrabandistas, fugados de la justicia, curas rebeldes, adivinas, prostitutas, exiliados todos hasta ese lugar perdido, que se vuelven una nación por sí misma, como en tantas otras fronteras latinoamericanas. Flor de avispa, de Miguel de los Santos, es un libro que hay que leer. Miguel de los Santos, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, y a los compañeros de control, que en fin, que me recuerdan aquellos años míos en los que nos movíamos por señas, generalmente. Si hacíamos así, iba la publicidad. Si hacíamos así, me cortabas el micrófono. Si hacíamos así, me abres el interior. Y todas son estas señas que les estamos hurtando a los oyentes. Lo siento, pero es secreto profesional. Pero ahora nos están viendo, así que hacemos así. Ya mi vida sabrá algo que no